de Dios, el llamado de Dios. Dice este verso que leímos: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Dios, ¿verdad?, nos llama a cada uno de nosotros. Mire qué interesante y qué maravilloso es que el Rey del universo pueda tomarse un tiempo para llamarnos, y Dios nos llama individualmente a cada persona. Nos llama porque Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿cómo es que es el llamado de Dios? Porque tendemos a confundirnos en esta parte. A veces, en tiempos de angustia y en tiempos de aflicción, hemos clamado en determinado momento y decimos: Señor, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás en este momento que quiero tener un encuentro contigo? Y quizás no vemos nada por ninguna parte. Hay quienes aquí han llorado, han derramado lágrimas, ¿verdad? Se han sentido solos en su corazón, buscando a ese Dios, esperando que ese Dios salga al encuentro. Lo digo también porque yo he sido uno de ellos. Y no solo antes de venir a Cristo, también en el camino del evangelio he clamado: Señor, ¿dónde estás? Inclusive ya en el ministerio del pastorado he clamado: Señor, atiende a mi voz, ¿dónde estás en este momento? A veces creemos que Dios está distante, pero Dios está más cerca de lo que nosotros podemos pensar o imaginar, ¿verdad? Lo que pasa que a veces, con el entendimiento que tenemos de la palabra, creemos que Dios va a aparecer de una manera bastante mágica o especial, como apareció en determinados momentos. Por ejemplo, cuando Dios aparece, ¿verdad?, a Samuel, que Samuel está en su cama y una voz que dice: Samuel, ¿verdad? Y nosotros creemos que Dios nos va a hablar de esa manera y nos va a decir nuestro nombre a medianoche: Lester, ¿verdad? Y yo: Señor, eso era lo que estaba esperando, que me hablaras, ¿verdad? Y creemos que va a pasar eso. Creemos que va a pasar y que Dios nos va a hablar de esa manera audible, o también crece en nosotros como una ilusión de que va a pasar como Moisés, que dice que andaba con las ovejas de su suegro Jetro, y de repente un ángel del Señor se puso en medio de una zarza, y la zarza agarró fuego, y la zarza no se consumía, y dentro de la zarza una voz que lo llamó. Imagínense usted, hermano, que anden en el monte, por ejemplo, a esta hora de la noche, y se prenda una llama y lo llamen a que vaya y que acuda a esa voz. A veces creemos que Dios nos va a llamar de esa manera. Y entre muchos llamados que aparecen en la Escritura, por ejemplo, a Gedeón, que estaba en el lagar, ¿verdad?, escondido, ¿verdad? Y un ángel se le aparece por detrás y le dice: varón fuerte y esforzado, le dice. Y se asusta cuando el ángel le dice eso. O como Jeremías, que siendo niño lo llama. Y aparte del llamado de Dios de esta forma en nuestra mente, también en nuestra mente está la forma de cómo vamos a corresponder a Dios. Por ejemplo, como Jacobo y Juan, que el Señor solo se le apareció y dejando la barca al instante lo siguieron, ¿verdad? También creemos que vamos a atender esa voz de Dios, así como Eliseo, que dice que estaba arando en el campo con 12 yuntas de bueyes, y pasó Elías y le puso el manto a Elías, y al instante dice la palabra que lo siguió. Solo le dijo: déjame que vaya y le dé un beso a mis padres. Y dice la palabra que un par de bueyes lo destazó, y con la misma madera del arado cocinó la carne y se la dio a todos los del pueblo, y dice que siguió, ¿verdad?, a Elías. Creemos que eso va a pasar en nosotros, pero Dios ha establecido una manera de comunicarse, y no es esta manera como ocurrió en determinado momento con ciertos hombres. Hermano, la verdad es que usó Dios estos medios de comunicación directa con estos hombres porque habían misiones muy grandes
que estos hombres debían de cumplir, ¿verdad? Dios no le va a aparecer a usted porque usted no puede con un problemita pequeñito. No se le va a aparecer un ángel ahí. Yo le aseguro que sale corriendo. Nadie podría soportar la presencia de un ángel, hermano, ¿verdad? Sería muy complicado eso. Entonces Dios ha establecido una manera de comunicarse, hermano. En esos momentos que le apareció a estos hombres, por ejemplo a Moisés, es porque el pueblo de Israel clamó porque estaba en aflicción, ¿verdad? Dios apareció a Moisés, ¿verdad? Llamó a Moisés y Moisés fue ese medio con el cual Dios llamó a toda una nación, ¿verdad? No fue la misma manera que usó Dios para llamar a este hombre con la que usó para llamar a todos los demás. Por ejemplo, a él lo llamó en medio de la zarza, pero después él fue el medio para llamar a los demás. También Dios llama a Samuel audiblemente, pero no llama a todo el pueblo audiblemente. Luego Samuel se convierte en ese medio por el cual Dios llama a toda una nación. Y lo cierto que esto pasó no solo con estos hombres, pasó con Jeremías, pasó con Daniel, pasó con Pedro, pasó con el apóstol Juan, pasó con todos los grandes apóstoles, y ellos luego fueron el medio para llamar a la muchedumbre. ¿Sí está entendiendo, hermano? Así que Dios llamó a Moisés, hermano, y él fue el medio por el cual Dios llamó a una nación. Ahora, hermano, digo todo esto porque a veces nos falta alguno que quiere una intervención divina, que vaya en su carro y luego se le aparezca a alguien ahí y le diga: hey, mira, que vas mal, que ya días quería hablar contigo y mira que... Y eso nunca va a pasar, hermano, nunca va a pasar. A veces en las mentes creen que van a pasar estas cosas. El otro día estaba hablando con un amigo y decía: mira que yo he tenido tantas experiencias. Una vez me levanté como 3 metros del suelo, decía, y me contó una experiencia. Después me dice: luego la otra experiencia que sentí que salía de mi cuerpo, dice, y viera qué experiencia. Me contó como 6 experiencias sobrenaturales. Y le digo: ¿y cómo está tu vida ahora? Le digo yo, ¿cómo andas en el Señor? La verdad que es que ando mal. La verdad que tú no entiendes el llamado de Dios, le digo. Porque la gente quiere experimentar algo sobrenatural, hermano, cuando Dios lo que quiere es un cambio de conducta. Un cambio de conducta, una forma de vivir que sea diferente. Amén. Entonces, hermano, quiero que veamos algunos llamados de Dios exclusivos para nosotros, para ver cómo es que Dios nos ha llamado a nosotros. Y el primer llamado, entre muchos llamados que Dios nos hace, el número 1, el primero, ¿verdad? No acontece en nosotros sin este primero. Este es el primero. Y el primer llamado que Dios hace es el del arrepentimiento. Amén. Amén. Dios nos llama a arrepentimiento y no necesita que venga un ángel del cielo para decirle a usted las verdades, sino que me puso a mí aquí, ¿verdad? Usó a los hermanos de la alabanza para que preparen su corazón. Todo esto lo elaboró Dios para que usted escuche su voz y pueda atender al mensaje que Él ha establecido para usted. Amén. ¿Sí? No se le va a aparecer un ángel en ningún momento. Amén. Yo quiero que entienda eso, ¿verdad? No va a haber un momento sobrenatural en su vida. De hecho, este es el método más extraordinario. ¿Por qué digo esto? Porque Dios lo estableció y Dios es sabio. Amén. Dios es inteligente y quiere llegar hasta el fondo de nuestro corazón a través de la predicación. Aunque seamos feos los predicadores, ¿verdad? Mira lo que dice Isaías capítulo 1 verso 18. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este es un llamado de Dios, ¿sí o no? Este es un llamado de Dios. Este es un llamado de Dios directo a nuestro corazón. Pero dicen uno: bueno, no era lo que yo esperaba. No era lo que yo esperaba esta noche. Quisiera yo sentir algo en mi corazón, algo que me mueva y que sea como una electricidad. Quiero, hermano, llegar a una iglesia donde se sienta algo. No, hermano, Dios ha usado la predicación para que usted cambie. Si usted no cambia con esto, pues ya no espere más.
¿verdad? No era lo que usted esperaba, pero esto es lo que Dios le ha mandado. Amén. Dice la palabra, venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es el primer llamado que Dios establece al ser humano. Amén. Dice el libro de Lucas, capítulo 16, verso 27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Esta es una representación de lo que nosotros imaginamos en nuestra mente, como queremos que pasen las cosas en realidad. Estoy hablando de un hombre que está en el infierno, ¿verdad? Y quiere que el mensaje llegue a través de una manifestación extraordinaria, porque él ya está perdido. Entonces él está rogando a Abraham que envíe a los de su casa para que lleven un mensaje, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermano, usted me tiene a mí, a Jairo y a Eduardo, escúchenos a nosotros. Amén. Porque luego puede ser muy tarde. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, dice. Miren, si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Él pensaba como quien dice, pues en algo sobrenatural tienen que creer, ¿sí o no? Si aparece un muerto y le dice algo, pues ya es algo sobrenatural. ¿Quién no va a creer a eso? Pero miren lo que le dice Abraham. Le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermano, a veces el problema no es cómo llega el mensaje, sino la dureza que hay en nuestro corazón para recibir el mensaje. Le aseguro que muchos aquí, hermano, Dios les ha hablado infinitamente de muchas maneras y todavía no han oído la voz de Dios, ¿verdad? Así, hermano, sabemos que Dios ha usado este método. Dios te ha estado llamando desde hace muchísimos años. Desde hace muchísimos años, ¿cuántas veces no has oído la palabra de Dios? Y este es un llamado en general a toda la humanidad. Mira este versículo, qué interesante. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, este mensaje del evangelio viene desde Juan el Bautista. Desde ese entonces, el reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Pero solo los violentos lo arrebatan. Se necesita violencia para creer al mensaje que Dios ha establecido, ¿verdad? En Lucas el mismo verso dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar por él. Amén. Ese es el primer llamado de Dios. Pero tengo otros versículos. En Juan 3:16, conocido por todos, hasta por los inconversos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que cree, no se pierda. Para todo aquel que cree, no se pierda. Para todo aquel que cree, no se pierda. Se trata de creer. A usted no se le va a parecer o va a sentir algo sobrenatural. Se trata de creer el mensaje de Dios, de tomarlo, de recibirlo en nuestro corazón. Dice, tendrá vida eterna, pero este es al que cree, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El primer llamado de Dios es el llamado a la salvación, porque usted necesita entender que está perdido sin Dios. Está sin esperanza sin Dios. Entonces Dios hace este primer llamado a la salvación. Mire lo que dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aunque a usted no le parezca, esto que estoy haciendo aquí, anunciando la palabra, esto es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para rescatarlo a usted.
Amén. Ahora, la cosa aquí es que depende de usted si cree en el mensaje de salvación. Depende de usted si cree. En aquel tiempo no creyeron. En aquel tiempo encerraron a Pablo, encerraron a Pedro, los azotaron, los apedrearon. De hecho, los decapitaron porque no creyeron muchos. Pero hay unos que sí creyeron. Yo no sé usted en esta noche si es de los que cree o de los que no cree, ¿verdad? Y si se había estado preguntando, bueno, ¿hasta cuándo Dios me va a llamar a mí? He estado esperando que Dios se me aparezca, que Dios me hable, que Dios me diga y me confronte en mi corazón. Bueno, esta noche Dios le está hablando directamente desde el cielo. Calientito está el mensaje, anunciado directamente desde el cielo para su corazón. Amén. ¿Qué es atender al llamado de Dios? Creer, ¿verdad? Creer en el evangelio. Eso es todo lo que tiene que hacer y ese es el primer llamado. Ahora, el llamado de Dios no solo es un evento aislado que pasa una sola vez en nosotros y ya luego nos vamos. Porque luego está eso que a veces sentimos esa emoción y decimos, sí, la verdad voy a atender a la voz de Dios, y escuchamos el mensaje y vamos y pasamos enfrente, ay Señor, perdóname, y ya, recibimos a Cristo en nuestro corazón y cada quien se va para su casa. No, ahí solo atendió al primer llamado, pero luego viene otro llamado a nuestras vidas. Dios llamó a Moisés desde la zarza, pero luego le dio una misión. Dios llamó a Jeremías cuando era un niño, pero luego le dio una misión. Dios llamó a Gedeón, a Daniel, ¿verdad? Y a todos estos hombres y les dio una misión. Dios te ha llamado a ti y te ha encomendado una misión. Ahora vamos a descubrir cuál es esa misión. Primera de Corintios 1:2. Mire lo que dice la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús, y aquí está, llamados a ser santos, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esta es la parte, ¿verdad? Porque a este primer llamado hay millares de personas que han acudido. Yo he visto predicaciones en estadios como cuando predicaba Gigi Ávila o Billy Graham, que pasaban miles, acudían al llamado que el Señor decía, venid luego y estemos a cuentas, y se arrepentían de su pecado. El problema mayor de todos los cristianos es el segundo llamado, que nadie quiere santificarse. Y es un llamado de Dios para nuestras vidas, que nos santifiquemos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Dice en Romanos 1:7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado no solo a recibirlo, nos ha llamado a ser santos. ¿Qué es ser santo? Apartarse del mal. Es decir, que desde que yo recibo a Cristo comienza una purificación en mi vida, donde comienzo a abandonar todas las mañas, todas las prácticas malas que tenía, mi vocabulario, mi forma doble de pensar, todas aquellas malas conductas que estaban en mí. Esto es santificarse. Que cada vez que yo me doy cuenta en la palabra que en algo estoy malo, yo desprecio eso, porque estoy en un camino de santificación. Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuántos han recibido a Cristo Jesús esta noche? Dios nos ha llamado a santificación, y este es uno de los problemas más grandes, que nadie quiere santificarse, nadie quiere pasar por esa obra de purificación. Dice en 1 de Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Tiene que haber una separación de la luz con las tinieblas, hermanos. Todo aquel que acude al llamado de Dios tiene que abandonar las tinieblas, tiene que apartarse del pecado, tiene que odiar el pecado, tiene que repudiar todo aquello, hermano. Pero esta parte entristece la iglesia, entristece la iglesia. Y algunos que abusan de la gracia nos critican a nosotros que entendemos mal esta parte, porque Dios lo que quiere es el corazón. Dios lo que quiere es que declaremos su nombre, ya nada más importa, hermano. Ese es un mensaje del diablo, hermano. Ese es un mensaje del diablo, porque Dios quiere nuestra santificación. Dios quiere que nos entreguemos por enteros a Él. Y sabe que hay mensajes que son hasta bien emocionales, que llegan hasta el corazón, y uno puede decir, si no los analiza, puede decir amén, gloria a Dios a ese mensaje. He escuchado predicadores que hablan, por ejemplo, del ladrón en la cruz, y dicen esto: él no necesitó ser doctrinado, no necesitó ser bautizado, ni siquiera visitó una iglesia, y ese mismo día estaba en el paraíso. Eso es un mensaje del diablo. ¿Sabía usted que es un mensaje del diablo? Porque lo que le están diciendo a usted, que usted no necesita congregarse, le están diciendo a usted que usted no necesita bautizarse, le están diciendo a usted, hermano, que usted no necesita tener más conocimiento de la palabra, porque malinterpretan esto, ¿verdad? Lo que aquí la palabra dice es la gracia del Señor, pero yo le aseguro que no van más allá. ¿Qué pasaría si este ladrón de la cruz lo hubieran bajado de la cruz? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera ido a una iglesia. ¿Qué hubiera pasado con este ladrón si lo bajan y lo sanan y lo curan? Hubiera ido a la sinagoga para aprender de la palabra de Dios. ¿Qué hubiera hecho este ladrón? Hubiera dejado sus prácticas de robar. ¿Qué hubiera hecho este ladrón, hermano? Se hubiera santificado para Dios. Claro que estando en ese punto no quedó más de otra, ¿verdad? Porque estaba a punto de morir. Pero usted no es el ladrón en la cruz. Usted no es el ladrón en la cruz. El llamado para usted es que se santifique. Amén. Si recibió a Cristo, es hora de santificarse. No se excuse en la gracia para no abandonar estas prácticas malas. No se excuse en la gracia. Dios lo llamó a santificarse. Deje todo lo malo, abandone todo lo malo. Yo estoy 100% seguro que la conversión de este ladrón, si lo hubieran bajado de la cruz, se hubiese hecho incluso hasta predicador de la palabra de Dios, ¿verdad? Y su mensaje hubiera sido así: yo estaba al borde de la muerte en una cruz, pero ahí me encontré con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y desde ese entonces cambió mi vida. Y antes yo robaba, ¿verdad? Pero ahora yo sirvo al Cristo de la gloria y conozco su palabra y vengo a anunciar el evangelio. Esto hubiera hecho el ladrón, ¿verdad? Así que no confundamos los términos, pero vamos a avanzar. El tercer llamado de Dios a nuestra vida es el llamado al servicio. Si no atendemos al segundo, mucho menos al tercero. Mucho menos al tercero. Dice Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Obra es trabajo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó el trabajo para que usted esté trabajando en la obra de Dios, para que usted dedique su vida a trabajar para Cristo. Amén. En primera de Pedro capítulo 4 verso 10: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que hable conforme a las palabras de Dios. Es lo que estoy haciendo yo. Me gustaría poder cantar, pero no puedo. Y si me ve afónico es porque me encanta cantar, y cuando está la alabanza yo estoy cantando a todo pulmón. Y a veces hasta se me olvida que voy a predicar.
creo que cuando voy a predicar yo deberíamos de hacerlo al revés, predicar primero para después cantar con libertad, porque ya cuando llego acá llego reventado con la voz. Porque me gusta cantar. Pero dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Amén. Entonces Dios nos llama, hermanos. El primer llamado es al arrepentimiento. El segundo llamado es a la santificación. Y el tercer llamado es al servicio de su obra. Y yo le aseguro que en esos tres llamados está un cristiano verdadero y completo. Amén. Pero hay cristianos que se quedaron en el primer llamado. O hay otros cristianos que se quedaron en el segundo llamado. No quieren servir al Señor. Están en la iglesia, ¿verdad? Tienen buena conducta y todo eso, pero no quieren trabajar para la obra de Dios, ¿verdad? O hay quienes atienden al tercer llamado, pero no quieren hacer el segundo llamado. Quieren servir a Dios, pero con sus mañas. Quieren servir a Dios en pecado, hermano. En serio, esto pasa. Y el llamado de Dios es completo para nuestras vidas. Dios nos ha llamado y nos ha encontrado a través de la predicación. Qué hermoso, ¿verdad? No era lo que usted se esperaba, ¿verdad? A mí me encantaría, hermano, que darles un espectáculo aquí. Hermanos, ahora, a continuación, va a aparecer el ángel Miguel por acá y el ángel Gabriel por acá. ¿Cuántos dicen amén? Sería maravilloso, ¿verdad? Sería glorioso. ¿Quién no vendría acá? Se llenaría acá. Todo Durán vendrían de otras partes. Imagínense una presentación de Gabriel y Miguel por acá. Pero no, hermanos, no. Y hoy hay muchos mentirosos por ahí. No, que yo tuve una visión, que anduve en el cielo para llamar la atención, hermano. No, que miren que yo estuve 40 días de ayuno y estuve solo para llamar la atención. El llamado de Dios, a mí me impresiona esta parte porque el llamado de Dios es tan sencillo y tan práctico que Dios usa este medio para llamarlo a usted, ¿verdad? Y a veces usa gente así como yo que quizás ni gracia tenemos, hermano, pero eso es lo que a Dios le ha placido, ¿verdad? Para que usted escuche, porque lo único que tiene que hacer usted ahí en su corazón es reflexionar y en su mente y ver cómo está su vida, ver cómo está delante de Dios. Eso es lo que tiene que hacer mediante se ministra la palabra de Dios. Y algo tiene que estar ocurriendo en su corazón si es que siente que esto viene de parte de Dios. Si no, no está pasando nada. Amén. Ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Pero podríamos decir, hermano, pero ¿cómo puedo atender este llamado? ¿Cómo puedo identificar realmente que Dios me está llamando? ¿Cómo puedo identificar realmente que Dios me está llamando? Yo tengo un ejemplo bastante especial. Quiero que vayamos a la palabra, el libro de Nehemías, que me acompaña ahí. Ya vamos a terminar. Cuando un pastor dice vamos a terminar, saben que es media hora más, ¿verdad? ¿Sí? Va empezando el mensaje. Nehemías capítulo 1. ¿Cómo debemos de atender el llamado de Dios? Miren qué impresionante esto. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron en la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Amén. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos.
Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos. Pero por si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allá los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, a quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero en la casa del rey. Mire que a Nehemías es uno de los hombres más ejemplares en la escritura, y a este hombre no se le apareció nadie, ni siquiera vino como una palabra directa de parte de Jehová a través de un profeta Jeremías como a los demás, sino que él sintió como un llamado de Dios solo con un informe que él pidió, ¿verdad? Él preguntó por su pueblo Jerusalén y le dijeron que los muros están derribados, están destruidos. Yo me imagino que él pensó en la desolación de todo el pueblo de Israel y él sintió en su corazón. Eso es lo primero que debe de haber cuando uno escucha la voz de Dios, sentir el quebranto en su corazón. A partir de ahí, a partir de ese quebrantamiento en su corazón, dice que él entró a un tiempo de oración buscando a Dios, porque él atendió a un llamado que sintió en su corazón que era de parte de Dios. Y lo primero que hizo fue atender a ese llamado y se arrepintió. Y mire que él dijo: Señor, te pido perdón por los pecados del pueblo que hemos cometido. Él se incluyó en esos pecados, hermano, y no solo atendió a esa voz como para arrepentirse, sino que hizo algo al respecto para remediar todo aquello que estaba malo. Y mire que no puso excusas de ningún tipo a ese llamado que sintió en su corazón. Siendo copero del rey, se presentó delante del rey para presentarle esa petición. No puso ninguna excusa cuando sintió algo en su corazón. Y eso es lo que pasa en nosotros cuando escuchamos la voz de Dios, porque la escuchamos. De que la escuchamos, la escuchamos. El problema que cuando la escuchamos se sobran las excusas. Si acepto a Cristo ahora, pues voy a tener que dejar de hacer aquello. Es que si acepto a Cristo ahora, pues ya no voy a hacer aquello que estaba haciendo a escondidas. Si acepto a Cristo ahora, quizás voy a tener que abandonar a mis amigos. Es que si acepto a Cristo ahora, ¿qué van a decir de mí? Y comienzan aquel montón de excusas. Créanme que si este hombre hubiese dicho: Señor, me arrepiento de todo eso, pero voy a seguir orando por el pueblo, si hubiera sido entendible. ¿Sabe por qué? Porque servir a un rey en aquel tiempo, hermano, era como para siempre. Él era el copero del rey Artajerjes, hermano, en otra nación, no era ni siquiera su nación. Y él fue delante del rey para decirle, en pocas palabras: yo quiero ir a reparar los muros de mi nación y ya no voy a estar aquí al servicio suyo, sino que me voy a dedicar a la obra de Dios. ¿Cuántos harían eso, hermanos? ¿Cuántos harían eso? Qué difícil es atender a la voz de Dios, ¿verdad? Este hombre fue, hermano, delante del rey y le dijo: Rey,
Pero antes de presentarse delante del rey, miren lo que hizo, oró a Dios. Señor, dale gracia a tu siervo. Ablanda el corazón de este rey, porque yo tengo la intención aquí en mi corazón de acudir a ese llamado que usted me ha hecho. Señor, yo he escuchado tu palabra, yo quiero servirte. Señor, pon esa disposición en mi corazón y pon todos los medios para que yo pueda servirte. Que ni mi trabajo me sea impedimento, que ni mi matrimonio ni mi familia sean impedimento para que yo te pueda servir, Señor. Amén. Y poder entregarnos por entero al Señor. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios de esa manera? Amén. Pero ¿qué pasa? Nosotros escuchamos un llamado de Dios y lo ignoramos. Escuchamos otro llamado de Dios y lo ignoramos. Y lo estamos escuchando, ignorando, escuchando, ignorando, escuchando, ignorando. Dios nos llama a orar, no escuchamos. Dios nos llama a meditar en su palabra, no escuchamos. Dios nos llama a ir a la iglesia, no escuchamos. ¿Qué pasa, hermanos? Y luego decimos, Señor, háblame. Háblame, Señor. Y el Señor, te estoy hablando todo el tiempo, te estoy hablando. Cada día de tu vida te estoy hablando. Cada mañana te estoy hablando con mi misericordia. ¿Qué más quieres que te diga? Dice el Señor. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Qué métodos quieres que use para que sepas que te estoy llamando? Para que atiendas a mi voz. El Señor pregunta de esa manera. Hay una parábola del Señor Jesucristo donde dice que el reino de los cielos es como un hombre, ¿verdad?, que hizo un gran banquete, una gran cena y que envió a sus siervos a invitar, ¿verdad? Y cuando él salió a invitar, los siervos salieron a invitar, a los que invitaron pusieron muchas excusas. Bueno, voy a leer. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto al siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve por todas las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que llene mi casa. Eso es lo que ha hecho el Señor. Nos ha mandado a nosotros, su siervo, que vayamos por los caminos, por los collados, por todo lugar, que anunciemos. A veces hasta los queremos forzar, hermano, para que entren al reino de los cielos. Dios lo está llamando todo el tiempo, hermano, para que venga a sus pies, para que se arrepienta de sus pecados, para que comience a caminar en santidad, para que comience a servir al Señor. Este es el método que Dios usa para llamarlo a usted. ¿Hasta cuándo va a atender a la voz de Dios? ¿Hasta cuándo va a atender a la voz de Dios? Pero va a haber un día, hermano, que los que atienden a la voz de Dios van a entrar a las bodas, van a entrar al refrigerio del Señor. Pero todos aquellos que escucharon el llamado y que pusieron excusa, que no querían servir al Señor, ahora se les cerrará la puerta. Y el Señor no solo cerrará la puerta, sino que les va a decir, malditos, apartados de mí, incrédulos, que nunca escucharon mi voz, que nunca atendieron a mi llamado. ¿Cuántas veces les anuncié mi palabra? ¿Cuántas veces puse predicadores, puse reflexiones, los puse a meditar y nunca entendieron el mensaje que yo les mandé? El Señor les va a decir eso, pero el corazón permanece duro. La iglesia, hermano, es más, considero que ni al primer llamado se ha atendido. Ni al primer llamado se ha atendido. Porque para atender al primer llamado hay que reconocer nuestra situación de pecado, lo lejos que estamos de Dios, y luego poder atender a los otros llamados que Dios hace a nuestra vida. Amén, póngase en pie.